¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Laní Rodríguez. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y actualmente soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales. El día de hoy tengo el gusto de abrir la apertura de mesa de conservación y restauración forestal. El título de mi ponencia es Trabajo multidisciplinar e interinstitucional en cara al reto de la conservación y restauración, una experiencia en el matorral espinoso tamaulipeco. Primero me gustaría hablar en términos generales del matorral xerófilo. Esta comunidad vegetal cubre alrededor del 40% del territorio del país, prácticamente en el norte y algunas regiones del centro de México. Y bueno, es una comunidad vegetal sumamente extensa. Los ecosistemas áridos presentan en términos generales baja resiliencia y son comunidades vegetales ya muy alteradas, ¿no? Existen muchos retos, por ejemplo, escasas investigaciones, escasos proyectos de restauración, rehabilitación, manejo sustentable de los recursos naturales. Entonces, estas comunidades vegetales en estas zonas de clima extremo son un reto para la gestión y para su conservación y rehabilitación. Bien, pues también me gustaría comentarles un poco ahora sí del matorral espinoso tamaulipeco. Se distribuye en el noreste de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en la parte centro-norte de estos estados. Cubre alrededor de 125,000 kilómetros cuadrados en nuestro país y también se distribuye en la parte sur de Texas. Esta es una imagen del matorral espinoso tamaulipeco para quienes no lo conozcan. Son comunidades vegetales con alta diversidad, por lo menos hay 80 especies, según autores hay más de 100, 120 especies de árboles y arbustos. Por sus condiciones diamétricas y de altura, no existe un aprovechamiento sustentable, por ejemplo, de la madera, lo cual es un reto, ¿no? El clima es extremoso, las precipitaciones son de alrededor de 800 milímetros, y se presentan en periodos muy cortos, ¿no? Al no existir un aprovechamiento del recurso maderable, pues estas comunidades vegetales generalmente son removidas para actividades productivas. En estas imágenes se ven las principales actividades productivas de la localidad, que es agricultura de temporada, ganadería bovina en ranchos con inversión económica, en lugares con pocos recursos económicos como en los ejidos es más ganadería caprina para la producción del cabrito, y otra de las actividades donde hay un mercado muy fuerte, muy claro, es el carbón vegetal, ¿no? Entonces se desmonta la localidad, el área, para la producción de carbón vegetal. Y nada más para darnos una idea del consumo de carbón tan solo en el área metropolitana de Monterrey, es de entre 3,000 y 6,000 toneladas, ¿no? Que son cantidades abismales. Un poco para dimensionarlo, se necesitarían 300 tractocamiones mensuales únicamente para cubrir la demanda de carbón vegetal en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, es muy fuerte digamos que el impacto que se tiene en los recursos por el cambio de uso de suelo para obtener estas materias primas. Ahora bien, este recuadro es de un modelo conceptual de la degradación y la restauración de un ecosistema. Quienes trabajen temas de restauración seguramente lo han visto ya muchas veces. Para quienes no, en el eje de las X se encuentra el estado del ecosistema, de un ecosistema degradado a uno intacto. En el eje de las Y son los atributos del ecosistema, desde un ecosistema no funcional hasta uno plenamente funcional. Entonces, en ecosistemas o en comunidades vegetales no alteradas, las condiciones están en el extremo superior derecho, que es un ecosistema intacto y plenamente funcional. Y de estos ecosistemas, conforme existe un impacto, va disminuyendo tanto el estado del ecosistema como sus atributos, ¿no? Entonces tenemos en ecosistemas, en comunidades vegetales que han sido parcialmente alterados, ya exigen una modificación biológica
donde generalmente lo que se hace es dispersión de semillas, plantaciones de especies arbóreas o arbustivas, etcétera, ¿no? Pero ya cuando el daño es mucho mayor y ya se encuentra degradado con los atributos no funcionales, muchas veces se tienen que hacer modificaciones físico-químicas que ya involucra prácticamente la manipulación del suelo, ¿no? Ya cuando se ven modificadas las escorrentías, cuando hay erosión eólica, hídrica, cuando ya no hay retención de suelo, entonces ahí ya se tienen que realizar acciones o obras de conservación de suelo que puedan facilitar el restablecimiento de las comunidades vegetales y por ende ya una mejora de gestión. Por lo tanto, nosotros como equipo de trabajo nos propusimos aquí en Matorrales, Tamaulipeco, primero evaluar las comunidades vegetales de referencia, maduras, que tengan poco historial de uso, que sean intactas. Después ver la capacidad que tienen estas comunidades vegetales ya una vez alteradas a restablecerse de manera natural sin la intervención de los gestores, pero también eliminando, digamos, el daño o la alteración que se está realizando. Y la otra, en las que cuando se exige una modificación biológica, evaluamos tratamientos de plantaciones forestales. Y bien, pues les platico un poco el equipo de trabajo. En este equipo de trabajo participamos varios colegas. Aquí muestro los que tienen mayor participación, pero sin duda hay mucho más gente de aquí de nuestra facultad, estudiantes de licenciatura, de posgrado, pero aquí por mencionar solo los participantes más activos, tenemos botánicos, ecólogos, forestales y gestores de los recursos naturales, que tienen diferentes fortalezas, ¿no? En estadística, geomática, estructura de comunidades, carbono, producción de plantas, plantaciones forestales, etc. Y nos dimos a la tarea en un primer plano les comentaba, de evaluar las comunidades maduras, ¿no? Para ver cómo estaban conformadas en cuanto a su estructura de composición y diversidad. Entonces aquí en la tabla se muestra un listado de las especies y se determinó su abundancia, que es el número de individuos por superficie, que en este caso es por hectárea, la dominancia a través de la proyección del área de copa, y bueno, ya se estimó el índice de valor de importancia. A la derecha tenemos un gráfico de clases diamétricas, ¿no? Y primero queríamos tener como una fotografía numérica de qué especies son, qué tan representadas están de acuerdo a su abundancia y al espacio que ocupan. También queríamos saber cómo eran las clases diamétricas y cómo dominaban los individuos de porte bajo, de porte intermedio, cuántos eran arbustivos, arbóreos, etcétera, ¿no? Después ya nos fuimos a mayor detalle, empezamos a evaluar todavía las comunidades vegetales, pero ya desde una perspectiva de una superficie mayor y no nada más incluyendo las leñosas, sino también las suculentas. Entonces, naturalmente, el listado de especies se nos incrementó, la abundancia se nos incrementó, el área basal, etcétera. Entonces ya tuvimos con mayor detalle información de estas comunidades vegetales maduras, sin intervención, cómo era su conformación. Pero después nos quisimos ir todavía aún más a detalle, ¿no? Cómo era la distribución espacial y la estructura dimensional. Aquí en las imágenes de la izquierda son los sitios de muestreo. En esta investigación se establecieron 4 sitios de 40 por 40 metros y los círculos que ven en los sitios de muestreo representan los individuos, los árboles o arbustos. El tamaño del círculo está definido por el diámetro del individuo, es decir, del árbol o arbusto. Entonces queríamos ver cómo esta comunidad vegetal estaba distribuida y de acuerdo a la investigación, por ejemplo, la distribución espacial, valores en el eje central indican una distribución aleatoria, por ende, los individuos tienden a tener una distribución aleatoria. Queríamos ver si era agrupada o de una conformación regular, pero esta información era importante para futuros proyectos de reforestación que se están desarrollando actualmente. Y también los grados de diferenciación en diámetro y en altura. Aquí en las 4 imágenes, en las 4 gráficas de la parte inferior, es el grado de diferenciación dimensional, y cuando las barras están cargadas a la izquierda es que hay un grado de diferenciación diamétrica débil,
lo cual significa que los individuos son más o menos del mismo tamaño, ¿no? Esta investigación queríamos ver cómo, bueno, ya después de haber caracterizado las comunidades vegetales, después nos interesó saber cómo regeneran estas comunidades vegetales después de las diferentes actividades productivas y consideramos las actividades productivas más comunes antes mencionadas, ¿no? Agricultura, ganadería intensiva, extensiva y los cortes a matarraza para obtener carbón vegetal. Esta investigación se desarrolló en áreas que habían sido impactadas y luego el cese de actividad fue en el año de 1984. Se excluyeron estas áreas, de hecho la mayoría de estas áreas se encuentran en el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Forestales, y después se determinó en el año 2005 estas comunidades vegetales y se evaluaron algunos atributos. Entre ellos se evaluó la densidad, el número de individuos por hectárea, y se ve cómo el de ganadería extensiva, que fue la localidad que nunca fue desmontada en su totalidad, presenta una muy alta densidad, de alrededor de 17,000 individuos. Es importante mencionar que se consideran aquí todos los individuos con un diámetro basal superior a 1 centímetro, entonces se tenían densidades bastante elevadas, y el área con ganadería intensiva, que fue donde se estableció el zacate exótico, el zacate Boffel, hubo compactación de suelo a través del ganado y el zacate Boffel, digamos que agotó algunos de los nutrientes del suelo, pues la capacidad de restablecimiento de las comunidades vegetales pues es de manera más lenta, ¿no? Entonces la densidad fue menor. Pero esto también sucedió en el área basal, que fue menor. La riqueza de especies, que son las especies que se registraron, las especies promedio por sitio de muestreo. Entonces, en esta localidad se registraron alrededor de 5 especies, mientras que en el de ganadería extensiva, pues alrededor de unas 18 especies, ¿no? Entonces, vemos que hay diferenciación clara en los atributos de la vegetación dependiendo el historial de uso, ¿no? Y otra de las preguntas era, este mismo historial, pues, ¿qué similitud tiene la composición? Digo, ya sabemos que hay diferentes en las variables, en área basal, riqueza, etcétera, pero la otra pregunta es, de acuerdo a la composición de especies, es decir, qué especies son las que se encuentran en cada uno y la abundancia de ellas, es qué tanta similitud o disimilitud tienen estas comunidades vegetales. Y los resultados fueron asombrosos porque presentan muy baja similitud, de alrededor de un 25%. Es decir, las comunidades vegetales son muy diferentes dependiendo el historial de uso. Por ejemplo, en el área con ganadería intensiva se estableció un huizachal, en otras áreas huizachal porque la especie dominante fue acacia farnesiana y así en otras comunidades, ¿no? Entonces, son comunidades muy diferentes. De ahí que nos generamos la siguiente pregunta, es ¿cómo será la dinámica de la asociación secundaria después de la ganadería intensiva? Que es la comunidad vegetal que presentaba una recuperación más lenta, ¿no? Y para ello evaluamos localidades con 10, 20, 30 años de abandono y lo comparamos con una comunidad vegetal de referencia que no había sido impactada, ¿no? Y si bien se tiene un incremento conforme pasa el tiempo, todavía no hay diferencias significativas entre las variables de las comunidades vegetales en estado sucesional y la referencia, tanto en la riqueza como en los índices de riqueza de Margalef o de diversidad de Shannon, pero en área de copa ya empieza a restablecerse. Ya la comunidad con 20 años de regeneración presenta alrededor de 5,500 metros cuadrados, que ya empieza a tener similitud estadística con los 700 metros cuadrados del área de referencia y de 30 años. Pues bien, antes de empezar con los trabajos de restauración, lo primero que nos preguntamos es qué es lo que hay, ¿no? Entonces, con estudiantes de posgrado, hicimos un escrito de revisión para ver qué es lo que se había hecho de restauración aquí en Matorral Espinoso, Tamaulipeco. Vimos cómo el número de investigaciones va a la alza conforme pasa el tiempo. Vimos que en Coahuila no se registraron estudios, que la mayoría están registrados en Nuevo León y unos pocos en Tamaulipas.
y que los estudios en su mayoría son comparativos, seguidos de los experimentales y descriptivos. Y se evalúan áreas en estado de regeneración y regeneración con comunidades maduras. Pues bien, ya que analizamos la literatura, ya empezamos a desarrollar investigaciones que nos consideramos importantes. La primera fue en un área con actividad minera. Fue con una actividad de minería a cielo abierto para el aprovechamiento de material calizo. Y aquí se evaluó las comunidades vegetales después de 7 años de intervención. Aquí en la figura número 2 tenemos un área que fue restaurada y la restauración consistió en el material edáfico que no era aprovechado en la industria o en el proceso de aprovechamiento minero. Todos los residuos, todas las rocas fueron depositadas en estas localidades y ya una vez depositándolas, se depositaban las rocas más sustrato y estas rocas y sustrato empezaron a retener suelo y material germoplástico, ¿no? Entonces, no hubo necesidad de hacer una reforestación, tampoco hubo necesidad de dispersión de semillas, porque las comunidades maduras de Matorral Espinoso Tamaulipeco estaban aledañas, ¿no? Hubo otra área donde también hubo disturbio, pero no fue restaurada, entonces tiene exposición de roca madre, y lo comparamos con un área de referencia. Y pues bien, los resultados a 7 años fueron asombrosos en 2 variables, en la cobertura de copa y en la abundancia, ya que el área con tratamiento de restauración y el área de referencia presentaron similitud estadística. Entonces hubo una recuperación bastante buena con este tratamiento de restauración. Si bien la cobertura y la abundancia no mostraron diferencias, sí hubo diferencias en la riqueza y en la diversidad de especies. Y esto es debido a que en el área restaurada, una especie mostró una muy alta abundancia, ¿no? Entonces, esta alta abundancia de una única especie da valores relativamente bajos de riqueza y de diversidad. Pero esa especie fue muy interesante describirla porque es una especie que, Brickella mericifolia, es resistente a las altas concentraciones de plomo, de zinc y de otros minerales que se encuentran presentes en la minería. También hemos trabajado en la restauración de áreas de conservación con acciones de rescate. ¿Por qué rescate? Porque son acciones que han estado desarrollando algunos gestores debido a la escasa producción de plántulas, y esta escasa producción también es no nada más de número de plántulas, sino también de especies que se están produciendo, y en general pues hay un área de oportunidad, ¿no? Debido al escaso conocimiento y producción de planta y su desempeño en las plantaciones. Entonces, en esta investigación lo que se hizo fue rescatar individuos de un área que iba a ser sujeta a cambio de uso de suelo, y se tomaron en consideración que naturalmente fueran especies nativas, arbóreas arbustivas, vigorosas y con un diámetro basal de aproximadamente 1 centímetro. Aquí se muestran algunas imágenes de cómo son geoposicionadas. Se empiezan comúnmente a ponchar, empiezan a extraer los individuos, se empieza a emplayar el cepellón, y aquí ya cuando es transportado, plantado, y luego acá ya los mantenimientos, ¿no? Riego, colocación de tutor, eliminación de herbáceas que son competidoras, y los resultados fue que hubo un 85% de sobrevivencia. Se pudo tener una estructura similar al área que fue desmontada de 20 especies perteneciente a 14 familias y 18 géneros, y se desarrolló la plantación tuvo una densidad de 2.500 individuos por hectárea. Otra de las investigaciones que estamos desarrollando es cómo se restablece una comunidad vegetal después de 7 años de haber sido restaurada. En esta investigación sí se trabajó con especies producidas en vivero y se hizo una reforestación, también con una densidad similar a
anterior y 7 años después pudimos evaluar sus atributos, ¿no? Evaluamos índices de Margalef, de Shannon, abundancia, área basal, área de copa y el stock de carbono, ¿no? El almacenamiento de carbono. Y tuvimos que el área restaurada presenta valores estadísticamente iguales al área de referencia o al área de control en prácticamente todas las variables, con excepción del área de copa. Pero aún así, el área de copa, que es la que tenemos en esta imagen donde está el cursor, tiene valores muy superiores al área que no fue restaurada. Esto pone de manifiesto que los tratamientos de restauración con plantación de leñosas realmente acelera la capacidad de regeneración de estas comunidades, y en un menor lapso de tiempo se restablecen muchos de los atributos de las comunidades vegetales. Otro de las investigaciones es el desempeño de una reforestación con 4 especies, 4 especies que son comunes aquí en el matorral espinoso tamaulipeco, que se tenía producción de planta en vivero y se desarrolló una plantación, ¿no? Entonces se evaluó durante 40 meses, este es el tiempo en meses después de la plantación, y se ve la sobrevivencia, ¿no? La supervivencia. Entonces se ve que a los 40 meses se tiene alrededor del 50% de supervivencia, siendo la especie Cordia boiseri la que presenta menor sobrevivencia. En cuanto a la cobertura de copa a través del tiempo, se tiene que las especies arbóreas son las que presentaron mayor crecimiento, y las arbustivas, por su conformación y su forma de vida, pues presentaron menos sobrevivencia. También se estuvo evaluando el diámetro, que igualmente las arbóreas fueron las que presentaron mayor tamaño en diámetro y en altura. Otra de las investigaciones que estamos desarrollando es el efecto de los protectores de plántulas y la colocación de hidrogel en las plantaciones para evaluar cómo es su supervivencia y su crecimiento a través de 10 especies. Aquí también se evaluó en el eje LSX, son meses después de la plantación, fueron alrededor de 20 meses, y se tiene que sí hay diferencias significativas con el uso del protector en 6 de las 10 especies, ¿no? Entonces se ve que tienen mayor porcentaje de supervivencia con la colocación del protector. Y en estas imágenes se ve ya el uso de protector y de el hidrogel, ¿no? Es con protector y con hidrogel, con protector, sin hidrogel, y se ve como algunas especies sin hidrogel y sin protector tienen valores de 0, como Celtis pálida, pero ya con los tratamientos ya tiene porcentajes de cerca del 70%. Entonces, el uso de estos protectores y de hidrogel son efectivos para algunas especies. Otra de las investigaciones que hemos estado desarrollando es el análisis de una reforestación. Aquí nada más se evaluó después de 6 años, no se tuvo evaluaciones periódicas, pero queríamos conocer qué especies eran las que presentaban mayor cobertura, mayor diámetro, mayor altura, mayor volumen, para efecto de futuras plantaciones, ¿no? Muchas veces lo que se pretende es plantar especies que desarrollen muy bien en cobertura para que esta cobertura cubra y proteja el suelo, genere materia orgánica, etcétera, ¿no? Entonces, las 2 especies que mostraron mayores valores fue Parkinsonia aculeata y Acacia farnesiana, que los nombres comunes son retama y huizache, que son los valores que se presentan aquí a la derecha. Y, por ejemplo, en diámetro normal, Parkinsonia presenta valores de alrededor de 13, cuando algunos arbustivos andan en valores menores de 4 centímetros, ¿no? Entonces, sí, el crecimiento es diferente dependiendo las especies. Otro lo que hemos estado trabajando es el efecto de diferentes ambientes lumínicos en el crecimiento de 2 especies del matorral espinoso tamaulipeco. Esto fue ya una investigación en vivero, se conoce poco, entonces ya empezamos a trabajar cuestiones de vivero, y lo que se tuvo fue que las plantas de, bueno,
Aquí explico un poco los gráficos. Trabajaron dos especies, Prosopis levigata y Cordia boiseri, y aquí tenemos la altura y el diámetro, ¿no? Entonces tenemos altura y diámetro de Prosopis y de Cordia. Y los resultados indican que la plántula de Prosopis presenta elongación del tallo y mayor asignación de biomasa a la parte aérea cuando es colocada la malla sombra, ¿sí? Entonces, estas investigaciones son importantes para saber qué porcentaje de malla sombra o si lo dejamos a cielo abierto, que fueron los tratamientos. Cielo abierto, malla sombra con 40% y malla sombra con 60%. Y los resultados nos indican que las especies tienen gran capacidad de adaptación a la sombra y al sol, pero la producción a cielo abierto resultó tener las mejores calidades de plancton. Pues bien, también en el camino de todas estas investigaciones, de toda esta interacción con los investigadores, hemos generado dos libros. El primero fue publicado en el año 2019 y es acerca de las plantas características del matorral espinoso tamaulipeco. Aquí se describen las 50 especies más comunes. Otro libro fue publicado el año pasado, en el 2020, y el título es Muestreo ecológico de la vegetación y muestra mucha información acerca del muestreo de las comunidades vegetales, pero también cómo hacer el cálculo de variables a través de tablas dinámicas en Excel. De hecho, ya está ahí videos tutoriales que próximamente se subirán a YouTube para que la gente pueda tener de manera más visual y de manera más sencilla cómo hacer el cálculo. Y bueno, pues existen algunas áreas de oportunidad para estos trabajos de restauración y conservación en el matorral espinoso tamaulipeco. Sin duda, cuestiones de producción de planta y luego evaluar cuál es el desempeño de las plantaciones con diferentes tratamientos es bastante importante. También es importante evaluar el efecto de dos actividades de gestión que están ayudando a conservar el matorral espinoso tamaulipeco, que es la actividad cinegética, principalmente el venado cola blanca, y las actividades agroforestales que se realizan en el área. Y bueno, pues además de las comunidades vegetales, se debe de evaluar unos elementos edáficos, fauna, y la relación de costo-beneficio de las actividades de reforestación. Pues les agradezco mucho su presencia y nuevamente aquí muestro la imagen de los colegas y de las instituciones a las que pertenecen, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Quintana Roo, INIFAP y la consultoría RENAG y GEMA. Y para quienes tengan inquietud de alguno de los artículos o de alguna de las investigaciones mostradas aquí en la investigación, dejo aquí en la pantalla los enlaces de los artículos científicos y los libros, así como están titulados, si los ponen en el buscador, los podrán encontrar fácilmente en Google o cualquier otra plataforma de búsqueda. Pues fue un gusto y fue un placer poder haber estado con ustedes en esta presentación. Espero que les haya sido de interés y a nombre del comité organizador y la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, les deseo que este congreso les sea de interés y de mucho aprendizaje. Saludos cordiales.